Sí, perfectamente. Ya estamos en Ah, el bárbaro. aire. Ya estás con la audiencia esperando. Ah, genial. Acá está mi vaso de agua. Muy bien, Estoy viendo cuando está en foco. bien. Bueno, la mayor parte del tiempo está fuera de foco. Se ve que la cámara me enfoca a mí. Pero en la vida real, por suerte, está en foco. Sí, no como este personaje Woody Allen, ¿no? Como la película de Woody Allen. Sí, Exactamente, que sí. la audiencia se Era- acordará. Sí, 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 sí. que no era la Bueno, muy cámara, era bien. el Vamos personaje. presentando entonces al orador de esta noche, Jorge Streb, que aquí lo tenemos. Jorge es doctor en economía por la Universidad de Berkeley en California, que es el mismo lugar donde enseñó Paul Feyerabend, impresionante. Bueno, pero creo que Ah, sí, cuando vos no fuiste, creo que sabía. no te lo cruzaste. ¿Eh? Bien. O no lo Eh, reconocí. no, no, ya eras un poco más joven, eras un poco más joven. Bueno, y Jorge es, entre muchas cosas, eh, es un hombre de profundas convicciones humanísticas, es un economista fascinado por la filosofía, por el pensamiento de los clásicos, por Adam Smith, y además es nuestro especialista de la casa en Public Choice, que es una de las escuelas más importantes para el liberalismo clásico hoy. Es la escuela que habla de las fallas de la gestión del Estado, una de las escuelas principales en cuanto a la teoría del Estado actualmente. Así que bien, yo los dejo con él. Les recuerdo, como siempre, que al terminar la exposición, más o menos y cuarto, un poquito más, hagan las preguntas en donde dice question and answer. Y bueno, y lamentablemente yo las voy a tener que administrar así, este, esperemos que con justicia. Bueno, muy bien, Jorge, todo tuyo el auditorio. Muchísimas gracias, Gabriel. Es un gran gusto estar acá con ustedes. Pena que no los pueda ver, así que, pero bueno, es el formato. Eh, Igual tengo que decir, me impresionó el año pasado cómo manejaste las preguntas, Gabriel, porque a mí medio me marean, me pueden llegar a marear eso de mirar el chat, así que realmente impecable. No te Eh, preocupes, como dirían los norteamericanos, it's my job. ah, Bueno, Great. ok. Bueno, entonces acá en esto esencial del liberalismo, como decía Gabriel, lo vamos a mirar desde el lado de public choice. em, que es un, lo que yo voy a hablar ahora un poco es el enfoque de Public Choice, es como una reflexión, o sea, esta invitación de Gabriel me invita a reflexionar sobre la relación entre Public Choice y la libertad. Entonces, realmente es una gran ocasión, digamos, muy bueno tener esta oportunidad. Entonces, primero voy a hablar del problema que se da de la acción individual, ah, porque, bueno, todos nosotros, digamos, lo que nos sale primero es libertad, y si es posible, libertad absoluta para nosotros, pero bueno, está el problema que vivimos en sociedad. Después vamos al enfoque de Public Choice que encara este problema. ah, Y después, acá yo voy a ir mencionando, digamos, en particular a Anthony Downs con su teoría económica de la democracia. Y después va a estar, voy a hacer un breve comentario sobre el tema de reglas mayoritarias y supermayoritarias, que está relacionado con lo de Buchanan y Tullock del cálculo de consenso. Y después vamos a hablar del modelo Downsiano, que es una cosa bastante optimista, pero en un marco de política preelectoral, y después el tema de frenos y contrapesos, que se puede pensar como un marco postelectoral. Entonces, básicamente, Public Choice le presta mucha atención, o sea, si se quieren llevar
un mensaje de la charla de hoy le presta mucha atención a los mecanismos institucionales. Entonces, los mecanismos institucionales pueden afectar nuestras libertades. Así que vamos a ir entonces a esto del problema. Esto, Gabriel, es la modificación más grande respecto al año pasado. Entonces, empecé con un problema distinto, empiezo con un problema distinto que el año pasado. Esto está tomado de un libro de Mueller, Public Choice, que no lo tengo acá. En el capítulo 2 empieza con el problema de la cooperación. Entonces, él dice que, bueno, el resultado más importante en economía es este resultado de las ganancias de intercambio. Entonces, esta idea de la mano invisible, cada uno buscando su interés particular, puede, sin embargo, servir al interés de la sociedad, ya que uno va a ver dirigidos sus esfuerzos a las actividades más productivas desde cómo lo ve la sociedad, ¿no? Ahora, lo que dice Müller es, bueno, esto del mecanismo eh, de mercado descansa en un delicado entramado institucional. ¿Por qué? Dice, bueno, porque el interés propio se puede canalizar de dos maneras. La manera que lo mira generalmente la economía, intercambios voluntarios, pero la otra, que es un tema que mira también Public Choice, intercambios involuntarios, desde ya la ciencia política. Entonces, no hay nada que limite el interés propio a intercambios voluntarios. Entonces, él acá da un ejemplo de dos jugadores. El jugador A, que es el jugador fila, él controla si estamos en la primer fila o en la segunda. Son sus dos estrategias. Elige filas. El jugador B es el jugador columna. Sus estrategias es elegir columnas. Puede elegir la primera columna o puede elegir la segunda columna. Entonces, el tema acá es la interacción estratégica, porque el pago de A no depende solo de lo que hace A, sino de la estrategia que elige, sino también de la estrategia que elige B. Entonces, acá no es un problema entonces de teoría de decisión simplemente, sino de teoría de juegos, porque acá hay decisiones interdependientes. Entonces, Müller tira en su libro de Public Choice, al comienzo del libro, este juego, que es un juego muy simple, pero me parece que es interesante. Ambos jugadores se podrían dedicar a producir. Que acá es la estrategia que se llama que jugador A no roba y el jugador B no roba tampoco. Y ahí tendrían unos pagos de 10 y 9. Entonces, esto es en el marco dice, de los intercambios voluntarios que llevan a, si hay un mecanismo más o menos competitivo, llevan a maximizar el bienestar social según los teoremas de economía del bienestar. Ahora, lo que pone acá Müller es la posibilidad de, bueno, puede elegir otro tipo de estrategia. El jugador A, ¿qué es esto? Él dice, bueno, el jugador A puede producir ganado, el jugador B granos. Bueno, puede decidir eh, robar al vecino, dejar que su ganado se alimente con el grano del vecino, y el vecino puede decidir llevarse ganado del jugador A. Entonces, esta es una manera de pensar estas estrategias. Robar, no robar. Y acá esto está descrito como un dilema del prisionero en el sentido de que si ambos roban, termina en una situación mucho peor, los pagos son 8-8, que si ninguno de ellos hubiera robado. El problema es que, aunque colectivamente es inconveniente que ambos se dediquen, digamos, a robar al vecino, en lugar de no robar, el tema es que tiene un incentivo individual a hacerlo. Por eso se llama así el dilema del prisionero, porque si el jugador B no roba, el jugador A, en vez de tener una ganancia de 10,
tiene una ganancia de 12, que lo podemos, a ver si consigo, por ahí lo marco, lo resalto con un verde claro. No es el verde más brillante, pero 12 es mejor que 10 para el jugador A en esta primera columna. Recuerden que el jugador A elige filas. Y en la segunda columna, también es mejor si el jugador B se dedica a robar, a él también le conviene entonces tratar de sacarle algo al vecino. Entonces, acá tenemos que, dadas estas reglas de juego, eh, ambos, digamos, el jugador A está tentado individualmente a dedicarse al robo. ¿Cómo están los pagos? También el jugador B en la primera fila, si no roba, tiene 9, si roba, tiene 11, está tentado también a robar. Y en la segunda fila, si no roba, tiene 6, si roba, tiene 8, está tentado a robar. Entonces, acá lo que muestra Müller con este ejemplo, eh, digamos, con este juego, yo diría, paradigmático de teoría de juegos, es que lo que es individualmente racional no necesariamente es lo que les conviene a ambos. Colectivamente. Porque si se pudieran poner de acuerdo en no robar, tendrían 10-9 en lugar de 8-8. Creo que había, Gabriel, un- un sindicalista en Argentina, ¿no? No sé si fue Barrio Ah, Nuevo. Si sí, nos dedicamos por 2 años o 3 sí, a sí, no sí, robar, al sí, país le sí, sí. iría mucho mejor. Sí, dijo, si en Entonces, 12 años no robamos, sí, 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 sí. entonces esto suena a lo de Barrio Nuevo. Entonces, están tipo atrapados porque es lo que la lógica individual los lleva. Entonces, más que subrayar, yo lo que hice es resaltar. Entonces voy a poner acá, resaltamos las mejores respuestas. Entonces, y cuando en una de las celdas, ustedes ven que hay dos mejores respuestas, eso quiere decir que eso es un punto de equilibrio. Es un equilibrio de Nash, como dicen los teóricos del juego, o como dice la gente de historia del pensamiento económico, un equilibrio de Cournot-Nash. Entonces, acá la acción individual nos puede llevar a un resultado subóptimo, dado estas reglas de juego. Entonces, Müller lo que dice es que detrás de la mano invisible hay un entramado institucional que desalienta estrategias como esta de robar. Entonces, no es que se da en el vacío, hay algo, hay un entramado. En realidad puede haber dos tipos de entramado. Puede ser un entramado institucional, que eso muchas veces viene vía la acción colectiva, y si el problema no se puede resolver vía la sociedad civil, ahí aparece el Estado, los guardianes, que a veces después nos tenemos que preguntar quién nos cuida de los guardianes, pero esa es la siguiente pregunta. La otra puede ser, a veces viene de la sociedad vía la cultura. Por ejemplo, si en la sociedad es tabú robar, porque eso es una deshonra terrible, y yo me voy a sentir terriblemente mal conmigo mismo el resto de mi vida, y robar me causa una desutilidad subjetiva, pongamos, de 3. Entonces, aunque yo gano una utilidad de 2 por tener más bienes, si tengo una desutilidad de 3 por robar, en vez de terminar en 12, terminaría en 9. Entonces, y en vez de terminar acá en 8, terminaría en 5. Entonces, si hubiera una cultura, digamos, algo que viene, digamos, un orden espontáneo que llevara una cultura en la sociedad de no robarás, como está en los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, y hay 8 más. Bueno, nos concentramos, perdón, nos concentramos en el no robarás. Eso también podría funcionar. Eh, hoy yo no voy a estar hablando de esos mecanismos culturales, pero muchas veces para que funcionen bien las instituciones, no funcionan en el vacío, muchas veces tiene un soporte, digamos, cultural. Esto es algo de lo que también habla, por ejemplo, mucha gente public choice no hace hincapié en esto, pero
Douglas North sí habla de la legitimidad de las instituciones, entonces uno lo podría pensar, cuando los ciudadanos ven como legítimo un orden, bueno, eso le da un apoyo, digamos, adicional subjetivo. Lo hacemos no solo porque es la ley, sino porque creemos que es correcto o es el acuerdo al que llegamos, no solo porque es el acuerdo, sino si yo doy mi palabra, cumplo con mi palabra. Cosas como eso. Si doy mi palabra, yo no voy a romper mi palabra. Entonces puede ser tanto para mecanismos, eh, digamos, de la sociedad civil como eh, de, a nivel de Estado. Entonces acá hay un problema eh, de cómo resolvemos esto. Ah, y Müller menciona también que hay mecanismos reputacionales. Si esto es un juego repetido, uno puede tener, puede sostener el equilibrio, el resultado este que nadie roba, con la amenaza de que si alguno eh, rompe ese equilibrio, bueno, el otro va a dejar de cooperar y entonces ambos vamos a terminar peores. Entonces, esto acá, una de las maneras de sostener esto vía yo diría, la sociedad civil, son estos equilibrios reputacionales. El otro que menciona Müller es, y acá lo menciona a Buchanan, es llegar a un acuerdo constitucional, que después vamos a volver a esto, los acuerdos constitucionales, y dentro, una vez que está el acuerdo constitucional, de ahí salen las leyes postconstitucionales, por ejemplo, aquellas que penalizan el robo. Entonces, ese es otro mecanismo que puede funcionar. Y cuando lo pensamos así, está bastante ligado esta solución que está mencionando Müller, al ligarlo al cálculo constitucional y al contrato constitucional y después los contratos postconstitucionales, está bastante ligado también a la discusión de Coase de externalidades, porque si ustedes quieren esto se pueden pensar como externalidades. Si el jugador A roba, le causa una pérdida de 3 al jugador B, va de 9 a 6. Y si el jugador B roba, le causa una pérdida también de 3 a A. Es más, la pérdida que le causa al otro jugador es más grande que su ganancia. Es lo mismo que si ustedes dejaron una campera en el auto, eh, alguien rompe el vidrio y se lleva la campera. Entonces, después que él robó, la campera sigue existiendo, solo que ahora no está en manos de ustedes. O el celular, se lo olvidaron ahí, pero el vidrio ya no existe. Entonces, muchas veces el robo implica no un juego de suma cero, que uno gana a costa del otro, sino un juego de suma negativa. Hay menos después de esa acción que antes, ¿no? Así que entonces, bueno, este es el problema hay un problema serio de canalizar, de cómo hacemos para canalizar el interés individual, cómo compatibilizamos nuestra libertad con la libertad de los demás. Entonces, entonces hay soluciones que vienen vía la sociedad civil, otras como este del mecanismo reputacional, otras que vienen a través de el establecimiento del Estado, que puede ser un Estado democrático o muchas veces, digamos, históricamente no ha sido un Estado democrático, sino que más bien es un mandamás, como decía Olson, el Estado como un bandido estacionario. Entonces, históricamente los orígenes del Estado básicamente han sido más bien quien tiene más fuerza, pero como dice Olson, una vez que hay un bandido estacionario, no quiere que nadie más robe, porque así puede, si se maximiza la producción eh, digamos, de la sociedad, puede cobrar más impuestos. Entonces, es tipo eso, como es, al Estado no le gusta competencia. Entonces, incluso un Estado eh, autocrático puede no querer que roben los demás. Entonces, eh, bueno, con esto es el problema. O sea, ¿cómo hacemos para encauzar eh, y compatibilizar los intereses individuales de los distintos individuos que están en la sociedad?
¿Qué dice el enfoque public choice? Bueno, surge, yo diría, como una gran crítica al supuesto estándar en economía. Esto pasa tanto en finanzas públicas como en microeconomía o en macroeconomía, de suponer que el gobierno quiere maximizar el bienestar social. Entonces, supone un gobierno benevolente. Bueno, acá viene el comentario de James Madison en El Federalista, que si los hombres fueran ángeles no haría falta límites al poder político, no haría falta una constitución, ¿no? Pero no somos ángeles, o sea, es un problema. Y creo que uno de los constitucionales, ahí en la Convención Constituyente de Estados Unidos, le dijo a los demás, señores, yo no confío en ustedes. Eso que gran parte de los que están ahí, uno dice, wow, ¿cómo me hubiera gustado conocer algunos de estos convencionales? Bueno, uno de los que estaba ahí dice, señores, yo no confío en ustedes. Entonces, la idea básica del public choice es un modelo unitario para los individuos, tanto en el marco económico como político. Así como en economía se supone que los empresarios quieren maximizar sus ganancias, y los consumidores queremos maximizar nuestra utilidad. Bueno, no hay por qué suponer que nosotros, cuando pasamos al ámbito político, vamos a actuar como ángeles, sino que vamos a seguir teniendo ese corazoncito de nuestros intereses particulares que pueden o pueden no coincidir con el de nuestros conciudadanos. Digamos, si uno fuera, digamos, Jesucristo, es una cosa, nosotros no somos eso, somos mortales, entonces, digamos, eh, hay un problema ahí. Entonces, la economía estándar, y esto es una crítica que pone Downs, los economistas, dice, me hizo gracia porque no es común escuchar esto, pero los economistas de la A a la Z, de Aristóteles a Zeuthen no sé quién es, era alguien conocido en la década del 50, han supuesto que el gobierno es benevolente. Yo creo que por ahí no es correcto decir eso a Aristóteles, pero sí es correcto decirlo ah, de gran parte de teoría económica. Bueno, public choice viene a romper con eso y decir, miren, esto puede ser una simplificación, sobre todo si uno quiere, puede ser útil para encontrar un punto de referencia, qué políticas serían óptimas, pero de ahí a suponer que los gobiernos de carne y hueso van a hacer eso, hay un largo trecho. Y entonces Downs tiene, no lo dice exactamente así en su capítulo 15, pero tiene más o menos esta imagen. Él dice, bueno, Adam Smith no supuso para el mecanismo de la mano invisible una reforma al estilo de eso del hombre nuevo que quería el Che Guevara, no sé si era él, si era Fidel Castro, en Cuba. Eh, Adam Smith no busca una reforma moral de la humanidad, sino que acepta que prima en nosotros el interés propio y hay una búsqueda de un mecanismo institucional que haga que eso de alguna manera redunde en beneficio de todos. De hecho, uno puede pensar la riqueza de las naciones no es un elogio del capitalismo, es un elogio de un sistema de libre empresa competitivo. ¿Por qué? Porque es una crítica a lo que hoy en día se conoce como capitalismo de amigos. Cuando critica el mercantilismo, es porque los amigos del poder tenían más acceso a los mercados y se les daba monopolios, un mecanismo que sigue siendo súper común en toda la región. Y entonces lo que propone Smith y otros economistas también en el siglo XVIII pero claramente aparece, es el centro neurálgico de la riqueza de las naciones, es esto de la competencia para encauzar el interés
personal de manera que sirva no solo al individuo, sino a los demás, de una manera que, por ejemplo, el robo no lo hace. El robo puede servir nuestro interés individual, pero a la sociedad no la ayuda en nada porque le estamos sacando, no solo le sacamos cosas a otras personas, sino que en el proceso termina habiendo menos que al principio, por la destrucción que suele haber. Sin hablar de la posible, por ejemplo, acá, como sabemos bien, los robos de auto, cuando se dispararon después de la crisis del 2000, se dispararon también los asesinatos en ocasión de eso. Y también me he enterado este año, yo no lo podía creer, que yo no entendía por qué se estaban robando. Ahora es muy común que roben autos usados. Bueno, hay una ley que viene del 2003, 2004, que prohíbe reusar los, los repuestos de autos usados en el mercado. Se pueden, 15 o 16 piezas se pueden rescatar, el resto hay que destruirlo. Desde ya, primero es antiecológico, segundo antieconómico y tercero dispara esto de robar autos viejos para desarmarlos, estos los desarmaderos, y, y revenderlos. Entonces, bueno, el tema es cómo hacemos, desde ya, la solución no son leyes absurdas como esa. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que en la política, eh, entonces, los políticos de alguna manera tengan un interés en servir a los habitantes del país? Entonces, Downs dice, si el gobierno fuera benevolente, daría lo mismo que tuviéramos un régimen totalitario, una aristocracia o oligarquía o una democracia. Pero si el gobierno es manejado por personas con móviles privados, en absoluto van a ser indiferente la forma institucional del gobierno. Entonces, ese es el punto fundacional de todo el public choice. Tenemos que pensar, así como eh, los economistas del siglo XVIII, con Adam Smith a la cabeza, pensaron en cómo mecanismos institucionales como la competencia pueden encauzar el interés individual y hacer que coincida con el eh, interés social. ¿Cómo podemos hacer para que los que están en el Estado no usen el Estado, digamos, en beneficio propio, sino que de alguna manera sean servidores de la población? Todo esto nos lleva a el punto siguiente. ¿Voy bien, Gabriel? Sí, sí, sí. Con esto yo había empezado el año pasado, pero me pareció mejor ponerlo acá. Entonces, esto de contraponer el principio democrático y liberal, creo que lo saqué de un politólogo griego, Hatskis. Me tengo que fijar después, porque, bueno, después, Gabriel, vos pedías que después mande las referencias de lo que usé para la presentación. Entonces, él contrasta el principio democrático con el principio liberal. O sea, no alcanza no alcanza simplemente con una, yo diría, con una democracia, sino qué tipo de democracia tenemos. ¿Por qué? El principio democrático que viene, este era un politólogo griego en la Universidad de Atenas, así que es gracioso. Eh, Estaba hablando de la antigua democracia griega, que nació también en Atenas, pero no protegía las libertades individuales. O sea, estaba basada en la regla de mayoría, pero por ejemplo a Sócrates lo condenan a muerte por ofender a los dioses de la ciudad, por corromper a la juventud ateniense que no respetaba, les enseñaba a no respetar los dioses de la ciudad. O sea, claramente ahí libertad religiosa no, no había, si te pueden condenar a muerte por eso. Entonces acá el principio democrático, de alguna manera, eh, uno lo podría pensar, y lo vamos a ver, es, como, como diría Downs, alinea las decisiones del gobierno con por ahí lo que quiere la mayoría. Pero si estamos hablando de libertad y libertades individuales, no alcanza con una democracia.
desde ya uno podría pensar, en general va a ser mejor que, eh, que un régimen oligárquico o aristocrático, donde solo algunos tienen derechos, solo algunos son ciudadanos y el resto son de segunda, y desde ya es mucho mejor que un régimen totalitario donde no hay una esfera privada alguna, porque acá muchos por ahí, al revés de Sócrates, se guardaban su opinión y se evitaban problemas. Sócrates era alguien que, supongo, no tenía pelos en la lengua. Entonces, habla de la contraposición del principio democrático con el principio liberal, que es el tema de un área de libertad personal exenta del poder del Estado, donde no puede intervenir la mayoría. Y entonces, históricamente, por ahí no en términos de ideas, porque esta es una idea que ya se venía discutiendo de antes, pero históricamente se introduce ah, en la Constitución de Estados Unidos y con las enmiendas adicionales que hay para proteger las diferentes libertades de religión, de asociación, de opinión, de expresión. ah, está, y entonces recién ahí aparece lo que es la democracia liberal. La democracia liberal es un bicho diferente a la democracia a secas. Y yo creo que muchas veces acá en Argentina, y yo diría en gran parte de la región, cuando se piensa en democracia, se piensa en democracia en base a la mayoría. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, cuando en el 2012 hablaba de democratizar la justicia, ella quería una, ella había ganado, no sé, creo que con el 52% de los votos, 51%, ella quería, ya que tenía la mayoría, que ella pudiera también nombrar los jueces de la Corte Suprema y de donde fueran, basándose en quién tiene la mayoría, tiene la razón. Bueno, eso no es la democracia liberal. En Estados Unidos vienen de esta otra tradición, la de los federalistas y la Constitución Federal de 1787, que es para, digamos, para un norteamericano común y corriente, la democracia es la democracia liberal, poliarquía, esto de no hay un único centro de poder. Mientras que nosotros, muchas veces cuando uno pregunta, si uno pregunta a la gente cuándo Argentina ha sido una democracia, no sé cómo será por ahí en otros países de la región, pero en Argentina básicamente democracia es cuando hay gobiernos civiles, no democracia o gobiernos de facto, dictadura cuando hay gobiernos militares. Bueno, no necesariamente una democracia, y muchas de las democracias que hemos tenido en la Argentina han sido democracias liberales. Entonces, ah, eh, esto acá se liga con lo de Buchanan y Tulloch y el cálculo del consenso. Entonces, ellos acá marcan una diferencia sideral entre la ley básica, que es la Constitución, y las leyes comunes. Ellos en realidad quisieron una, ellos apuntan al principio de unanimidad, que no puede ser que el cuerpo político me imponga algo sin que yo dé mi acuerdo. Pero por cuestiones, digamos, de practicidad, de llegar a acuerdos, terminan aceptando esto de eh, el requerimiento de supermayorías para llegar a decisiones, que es típicamente que para cambiar la constitución uno necesita, yo creo que son 2/3 acá en la Argentina creo que es 2/3 de los senadores y 2/3 de los diputados. Me tendría que fijar ahí en la Constitución, pero no es una mayoría simple, es una supermayoría. Estados Unidos es todavía más complicado porque no solo tiene que salir del Congreso, sino que tienen que ratificar creo que es 4/5 partes de los estados. Entonces, ratificar una enmienda a la Constitución eh, es súper, súper complicado. Bueno, eso es una supermayoría. Entonces, no es unanimidad, pero prácticamente se acerca cuando uno tiene mayorías del 80% o incluso de 2/3, porque si uno piensa
el único que se acercó, creo, fue Perón en el 73, si no me equivoco, que sacó, no sé si había sacado 63% de los votos. Y a los 5 días o a los 3 días, Montoneros va y lo asesina a Rucci, que era, digamos, la mano derecha de Perón en temas gremiales, le pega un tiro y bueno, ahí le declara la guerra a la democracia. Entonces, ah, pero ni siquiera en esa elección Perón sacó 2/3 de los votos, que sería 66%. Entonces, supermayoría es como un requisito extremo. Y esto, ¿por qué piensan en esto? Porque en las constituciones en general están los derechos individuales, y ahí están delimitados los derechos individuales. La Constitución argentina tiene un artículo hermoso, yo ahora no recuerdo si es el 17, 18 o 19, que las acciones privadas, nuestras acciones privadas, están exentas de la acción de los magistrados y están reservados solo a Dios y a nuestra conciencia. Pena que durante la pandemia en el 2020, año 2020, nos encerraron y nos prohibieron incluso hacer, en nombre de la salud pública y los riesgos de salud pública, nos prohibieron hacer incluso cosas que no tenían externalidad alguna, o sea, no afectaban la salud de terceros. Por ejemplo, prohibir que alguien vaya en su auto a una casa de fin de semana que tienen, eso que estaba cerrado la salida de la ciudad de Buenos Aires, a menos que uno fuera esencial. Bueno, para mí fue una clara violación de la Constitución Nacional, pero por lo menos está escrito en las letras que esa protección de los derechos individuales. El problema es, y esto es un tema recurrente, de cómo definimos las externalidades. Entonces, si cualquier cosa es una externalidad, entonces eso, desde ya, robar es una externalidad negativa, pero si cualquier cosa puede ser una externalidad, ah, digamos, estar en un auto cerrado, circulando solo, ah, por una ruta sin interactuar con nadie, entonces, bueno, el gobierno puede hacer cualquier cosa, como efectivamente pasó en el 2020, y parte de lo que hizo el gobierno, yo creo, en parte respondió a que había grandes mayorías que estaban de acuerdo con esas restricciones, no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo. La excepción por ahí fue a nivel de país está Suecia, algunos estados en Estados Unidos, pero yo me quedé pasmado en el 2020 con qué facilidad, incluso en las democracias liberales, la gente está dispuesta a restringir las libertades individuales. Bueno, así que, y en el caso argentino, aunque había una protección constitucional, uno depende de las cortes para proteger eso. Así que, y yo escribí algo de esto, pero no conseguí publicarlo en ningún diario en el 2020. Bueno, pasamos ahora, ya estamos llegando, ¿no, Gabriel? ¿Cuánto tengo? ¿2 minutos más? Sí, 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 dale. Sí, sí. Sí, esto voy a ser más breve. El modelo Downsiano plantea en el marco mayoritario, digamos, de decisiones mayoritarias, lo que plantea es que aunque haya políticos que solo les interese, digamos, su interés propio, por ejemplo, ganar las elecciones porque eh, eh, eso les da, no sé, una satisfacción individual o una renta, el que está en el gobierno tiene una cierta renta. ah, Sin embargo, pueden de alguna manera ser dirigidos en un marco, esto es, donde las campañas políticas son vinculantes, pueden ser dirigidos no a satisfacer a todos los votantes, pero sí a lo que se conoce como el votante mediano. Entonces, supongamos que los votantes están entre 0 y 100. 0, que es la extrema izquierda, dan 0 de libertad a la empresa privada, a la iniciativa privada. Mientras que 100 es total libertad de la iniciativa privada, y el votante mediano acá se supone que están distribuidos uniformemente. Esto no es realista, pero está a mitad de camino. Entonces, acepta algunas restricciones, no acepta otras. Entonces, si acá hubiera un partido que está situado más a la izquierda en 30 y otro más a la derecha en 80,
y hay lo que se conoce como una distribución uniforme. Entre 0 y 30 está el 30% del electorado, o sea, es proporcional a la longitud de la línea. Entre 30 y 80 está el 50% del electorado, y entre 80 y 100 el 20%. Entonces, si estos dos partidos insisten en tener estas plataformas, podemos ver que el votante de corte, el que está indiferente entre A y B, es un votante que está en 55. A 25 de B, 55 más 25 nos da 80, y a 25 de A, 30 más 25 me da 55. Si fuera así, vemos que el partido A está más cerca del mediano, está a 20 de distancia que el partido B. Entonces, el votante mediano quiere votar A, y es más, todos los votantes hasta 55, o sea, 55% del electorado quieren votar A. Entonces, si estos partidos son electoralistas, quieren ganar, se va a correr más hacia el mediano el partido B, el partido A entonces también va a querer correrse, y terminamos un equilibrio donde ambos partidos están en 50. Están en 50, que, digamos, no deja perfectamente contentos a nadie, excepto los que están muy cerca de 50, pero esta es una de las predicciones de la teoría democrática de public choice. Si tenemos reglas mayoritarias, van a tender a responder a lo que quiere el votante mediano. Que es lo que me da la impresión que sucedió en el 2020 en muchos países, más allá de lo que decía la protección de minorías, de los puntos de vista minoritarios, que decían muchas constituciones. Los gobiernos se acomodaron a lo que pensaba que quería la mayoría, que es particularmente serio, me parece, cuando restringe la libertad de movimiento. Entonces vamos a ir al último punto. Esto es frenos y contrapesos. Si en lugar de esto, el mediano, como les decía, el modelo espacial lo que describe son políticas donde no hay dos ciudadanos que piensen igual. Hay otras políticas que estas son políticas posicionales, cada uno tiene su punto ideal. Hay otras políticas que son compartidas. Entonces, ahí todos podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, en general, esto de por eso me dejó boquiabierto lo del 2020, pero en general todos preferimos cierto espacio de libertad individual y que no nos limiten en eso, sobre todo si uno no está yendo a una reunión multitudinaria. Si lo que uno quiere es pasear solo a 5 metros de todo el resto de la gente, ¿no? Había corredores que los llevaron presos por correr en el medio del campo, remeros que estaban en el río los llevaron presos. ¿Cuál era el riesgo para la salud pública? No lo puedo entender hasta el día de hoy. Entonces, ahora, si se entregara al azar, acá hice lío. Yo tengo que, acá tengo, no sé, no, hice lío acá con el archivo. Bueno, igual ya estamos sobre el tiempo. Si se entregara al azar el poder a alguien, igual podemos estar peor que el votante mediano, porque si se entrega a alguien que está en 0, el que está en 100 tiene una pérdida de 100, y en general, en promedio, la pérdida promedio va a ser de 50. En cambio, con el votante mediano, la pérdida promedio a cada lado va a ser 25. Entonces, el votante mediano es mejor que para el promedio de la sociedad que cualquiera de los extremos. Pero en general no alcanza, yo diría, con esto de elegir, de que decida el votante mediano. Yo creo que necesitamos ese punto que remarcan Buchanan y Tullock de garantías supermayoritarias, y para eso son importantes los frenos y contrapesos. Entonces, muchas decisiones hace falta un acuerdo del presidente con el Congreso, y aparte hay un control judicial de la Corte, algo que también nació en Estados Unidos, que es constitucional, que no es constitucional. En algunos países funciona mejor, en otros como la Argentina por ahí no ha funcionado tan bien, que son una salvaguarda de estos derechos individuales.
bueno, hasta acá llegamos. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y entonces, una pregunta general de mi parte. Si vos tuvieras que decir cuál es la principal, el principal aporte de James Buchanan a lo que podríamos llamar una teoría liberal del Estado, ¿cuál sería? Y para mí es este cálculo constitucional. Eso no aparece para economía, desde ya en otros dominios se hablaba de eso, eh, en abogacía, en ciencia política, pero él introduce el tema en, em, en economía, o por lo menos consiguió que la profesión le prestara atención sobre esto y la diferencia entre la Constitución y las leyes normales, y que y él de alguna manera interpreta desde el análisis, eh, digamos, de la decisión individual, cómo se puede interpretar a- en un marco teórico esas restricciones institucionales. De alguna manera era algo al que la economía no le prestaba atención. Yo cuando estudiaba economía, yo todo esto lo descubrí, digamos, mucho, yo diría gran parte de esto después de graduarme. Lo que se discutía en economía era un lugar común el dicho de Friedman: si querés que algo no se haga, dáselo a una comisión. Entonces, los economistas muchas veces, y el Congreso y las cortes son comisiones. Entonces, muchas veces los economistas pensamos a los fisiócratas. eh, Darle a alguien con los fisiócratas, no querían terminar con el absolutismo francés, quería que los reyes de Francia aplicaran las políticas fisiocráticas, que era la recta doctrina económica. Mientras que Montesquieu decía, no, tenemos que poner frenos y contrapesos a- al poder, porque es la única manera de limitar posibles excesos. Entonces yo te diría que muchos economistas, nuestro entrenamiento es más bien en la línea fisiocrática, por esto mismo de pensar que el Estado está ahí para llevar a cabo las recomendaciones de los economistas. Entonces, si vos pensás que no es problemático, entonces lo que uno quiere es la menor deliberación posible, que nos presten una atención a nosotros, y yo creo que a veces explican los choques cuando nosotros economistas pasamos a la vida pública. No estamos entrenados en este tema del cálculo del consenso, sean mayorías o supermayorías. Entonces yo diría que Buchanan introdujo este tema, pero todavía no ha permeado a toda la profesión. Pero es como una apertura, es mirar los fundamentos de, eh, eh, es como la base, la micropolítica de toda la política económica. Entonces, algo que los economistas comunes digo, no lo veían, viste, como los daltónicos, que hay un color que no ven. Yo por ahí diría, a mi entender es eso, pero desde ya tiene muchísimos aportes. Pero yo diría esto eh, del cálculo del consenso, y después el análisis de la etapa constitucional. Ahora bien, a ver, según, según el primer marco teórico que colocaste en pantalla al inicio de la clase, entonces se podría decir que la teoría de los juegos, eso de ganan, no ganan, etcétera, etcétera, que la teoría de los juegos sería como el fundamento del primer pacto constitucional por el cual elegimos a algo llamado gobierno para que no todos roben. Digamos, también podría ser, eh, para algunas cosas podría ser un acuerdo puramente privado, ¿no? Entonces, discute, pero Müller, por lo menos cuando lo discute, y ahí eh, eh, se referencia en Buchanan, a, eh, cuando cuando habla de Buchanan se refiere a esto de un pacto constitucional. Pero ahí uno lo que podría pensar es que es como que se agrega a este juego una etapa previa. Y en esta etapa previa, entonces,
los jugadores pueden proponerse entre sí llegar a un acuerdo y, o no. Si no llega a un acuerdo, les queda esto, que es todos robamos, que es peor para todos. Entonces hay un incentivo, si uno puede prever que el resultado va a ser negativo, hay un incentivo para los jugadores de autolimitar su libertad para, de alguna manera, que todos se autolimiten a no seguir ciertas estrategias como esta de robar. Entonces, declarar algunas estrategias legítimas e ilegítimas. Y yo diría que el teorema de Coase también es como que se puede interpretar en esos términos, que se agrega una etapa previa donde podemos proponer llegar a un acuerdo cooperativo o jugar el juego no cooperativo. Entonces, en teoría de juegos, yo les mostré un juego no cooperativo, pero si agregamos una etapa previa, si no llegamos a un acuerdo, sigue el juego no cooperativo. Pero si llegamos a un acuerdo, hay ciertas estrategias que ya no son más lícitas en el juego y nos permiten resolver inconvenientes de la acción. Entonces, algunas de esas cosas se pueden resolver por mecanismos puramente privados. Otros son de una escala que requieren que intervenga, digamos, la política. Depende de... Müller va a hablar en particular de la defensa, de la justicia, y después habla de otras cosas que, bueno, ahí es más discutible. Por ejemplo, la, los bomberos, eso se puede resolver también vía un mecanismo al margen hay muchas cosas que se pueden resolver al margen de la política. Entonces, depende, en la discusión de Müller, él enfatiza que cuando son muchos agentes, muchas veces es muy difícil resolver esto privadamente. Y acá quería traer a colación, si me dejas, algo que dice Mancur Olson. Mancur Olson va a decir que el problema de la acción colectiva en general no se puede ver como un dilema del prisionero, que es esto que mostraba Müller. ¿Por qué? Porque en el dilema del prisionero original, los prisioneros no pueden llegar a un acuerdo para cooperar porque si llegan a un acuerdo para cooperar sería obstrucción de justicia o alguien me estaba diciendo, también podría ser considerada asociación ilícita. Asociación ilícita es un agravante, supongo que obstrucción de justicia también, que muestren que tenían un contrato, que entonces el otro no puede dejar, no lo puede denunciar. Por el dilema del prisionero es que si nadie habla, los pueden condenar por una fechoría menor. Si alguno habla, entonces pueden condenar al otro por algo mayor, pero bueno, si cooperan con la justicia no les dan la pena plena, sino una cierta rebaja. Entonces una rebaja de penas por cooperar con la justicia. Entonces lo que dice Mancur Olson es, en el caso del dilema del prisionero original, los jugadores no pueden firmar un acuerdo cooperativo porque es ilegal. Uno no puede obstruir la justicia o estar involucrado en una asociación ilícita. Pero en otros casos es completamente lícito firmar un acuerdo. Y entonces, si es lícito firmar un acuerdo, se puede resolver por la acción privada. Falla, dice Olson, cuando son números muy, muy grandes, y entonces está el problema de free rider, hay anonimato sobre quién contribuye o no contribuye, y entonces muchas veces esto deja de funcionar las soluciones privadas cuando son problemas en gran escala, que es típicamente lo que le queda a la política. Problemas en gran escala, aunque a veces la política también se mete en donde no tendría que meterse, en cosas que serían mejor dejadas al sector privado. Pero sí, yo creo que viene por ahí que, digamos, el dilema del prisionero sirve como metáfora para la falla de la acción individual cuando hay grandes números.
cuando hay pequeños números, Olsen dice, los agentes individuales lo pueden resolver. Ahora, pero Buchanan estaba pensando en en esas sociedades masivas, grandes Con el números. acuerdo constitucional desde ya. Sí. Sí, 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 Ah, sí. ok, ok. Sí, sí, sí. Y en el marco, digamos, del liberalismo clásico, porque también Adam Smith, cuando habla de los mercados, en el libro 1 Mm. y los intercambios voluntarios, cuando pasa al libro 5, lo que discute en el libro 5 es, bueno, parece tener como una teoría económica del delito. Dice, bueno, nosotros podemos querer dañar a nuestro vecino eh, por rencor, venganza, odio, pero la mayor parte de los crímenes, dice, incluso los peores hombres, no son pasionales, sino que tienen que ver con un móvil económico. eh, Cuando yo le puedo sacar a algo que tiene un valor parecido para mí, robo, ¿no? Y entonces dice, para controlar eso uno necesita un sistema de justicia que es el segundo deber del soberano. Entonces yo diría que hay Buchanan, lo que pasa es que Adam Smith lo deja como algo exógeno. Buchanan trata de endogeneizar eso eh, y, y y compatibilizarlo con la elección racional. ¿Por qué nos conviene a todos como sociedad tomar este paso? Entonces, mientras que era algo exógeno en Adam Smith y así como era exógeno en Adam Smith en la economía posterior. Entonces, public choice es como que abre una nueva puerta que yo creo que a pesar de, de que ya está dando vuelta hace, yo diría, pondría alrededor del año 60, eh, su irrupción a 60 años, todavía falta que permee algunos rincones de la economía. Entonces, Incluso algunos rincones de la opinión pública, porque la mayor parte de las personas siguen diciendo el Estado se ocupa del bien común, los particulares de los intereses privados, como si fuera una situación de hecho, ignorando los incentivos que tiene el gobierno a ocuparse de recaudar fondos para sus propios planes. No sé si me explico. O sea, se tiene la visión romántica del Estado está muy extendida, ¿no? eh, cl- eh, que, que es la crítica principal que hace public choice a la economía convencional, que es una visión romántica, un Estado que está ahí para llevar a cabo las políticas óptimas diseñadas por los economistas. Entonces, y vos tenés razón, mucha gente en la Argentina en particular eh, tiene como una visión muy rosada de, del aporte del Estado, eh, y yo diría no solo el aporte del Estado, sino en esto de cuando nos entusiasmamos, a veces con ciertos líderes políticos, no solo los votamos, sino que prácticamente les damos la suma del poder. Yo pienso en dirigentes por ahí como, en particular, Perón. Perón por ahí, si no hubieran, en los 40 y 50 el electorado no hubiera sido tan entusiasta, podría haber hecho un mejor gobierno del que hizo. Como dice Montesquieu, aún la virtud necesita de límites. Entonces, parte del problema también, yo creo que es como decís vos, la concepción del electorado de querer darle gran poder a los líderes políticos y pensar que esos líderes políticos, no sé, tienen, eh, saben mejor que nadie qué hacer eh, para la mejora de la sociedad. Eso también me recuerda un poco el dicho de Alberdi, que de la América hispana, que no necesita tantos libertadores, necesita más hombres libres. Entonces yo creo que va en esa dirección. Entonces yo creo que hay porciones significativas del electorado que, que comulgan con esa visión y yo creo que eso hace, digamos, que funcione bien la democracia no solo depende de los mecanismos institucionales, sino también de las creencias del electorado. Y ya Enrique Aguilar me hizo notar esto en Montesquieu. Montesquieu dice, cuando habla del sistema de la libertad ligado a los ingleses,
Montesquieu no solo lo liga con un mecanismo institucional, sino con las creencias de los ingleses que no le quieren dar demasiado poder a ningún partido. Entonces yo creo que eso es un gran punto y entonces ah, por eso yo creo que justamente cosas como esta discusión de lo esencial del liberalismo son importantísimos porque eso ataca el tema de las creencias de la sociedad. O sea, cómo tenemos que concebir estos problemas y me parece que en gran parte del electorado hay una visión, yo diría, es esto, el principio democrático, pero no está el principio liberal, falta el principio liberal. En Argentina, clarísimo. Ok, te hago dos preguntas en una. Gaby González pregunta por bibliografía elemental para alguien que se quiere introducir. Y Ajá. luego, y luego Jorge Bolaños pregunta, eh, ¿qué recomendaría la teoría del public choice para un mejor diseño de las constituciones latinoamericanas? Bueno, creo que la primera pregunta es más fácil. Sí, yo me tendría, digamos, yo no sé si recomendaría eh, nada de lo que yo usé para armar esta presentación, pero me voy a fijar. Por ahí hay un, hay un artículo que se escribió cuando murió James Buchanan, el alma de James Buchanan, que lo escribió Brennan, un coautor de Buchanan con otro autor. Ah, por ahí podría ser eso, pero dejen que lo mire. Él había escrito, supongo que es replicando un escrito de Buchanan sobre el alma del liberalismo. Eh, entonces, eso es una posibilidad. Pero bueno, dejen que lo mire Vos y sabés, cuando mande Jorge, la... que cuando Buchanan fue a la Francisco Marroquín en el año 2001, que le dieron un doctorado honoris causa, él ahí dio una autobiografía que la tienen publicada en una revista de la Francisco Marroquín que se llama Mi itinerario intelectual. Te lo voy a enviar Ah, porque por ahí puede llegar a servir sí, no, para, genial, genial. Me para gustaría una... tener una copia de eso. Sí, ok, ok. Así que, Este, y lo eh, otro de las constituciones latinoamericanas, sí. eh, ¿Qué? Mejor no hacer. es, mirá, yo puedo decir algo de la reforma constitucional de 1994 Mm. en la Argentina. No me atrevo a... También puedo hacer un comentario muy puntual sobre Chile, pero no me atrevo a hablar de, digamos, cuando salió la reforma constitucional del 94, a mí me pareció un disparate porque Menem, cuando fue elegido en el 89, fue, según la constitución entonces vigente, que era un periodo de 6 años sin reelección inmediata. El presidente, decía la constitución original del 53, dura en su empleo un periodo y no podrá ser reelegido sino con intervalo de un periodo. Ahora, resulta que después caí en la cuenta que otras de las reformas, yo sigo pensando que es un error la reelección inmediata, porque eh, si lo que hay es una reelección no inmediata, todavía queda un incentivo para el presidente para trabajar por su reputación futura, pero no hacer políticas de corto plazo, sino hacer políticas que funcionan a largo plazo y entonces 4 años después, ah, eh, lo- si el legado es bueno, van a querer llamarlo. Y a veces es más fácil evaluar las cosas, digamos, no a corto, sino a largo plazo. Entonces, sobre todo por el ciclo electoral. Así que eso de la reelección inmediata, que eh, que estaba prohibida en muchas constituciones latinoamericanas. En México ni siquiera hay reelección, pero lo que pasa es que en México hasta hace poco, hasta, no sé, 1999, no era una democracia. Eh, pero bueno, ahí no hay reelección de ningún tipo, pero en Colombia hace poco se cambió también, no había reelección inmediata. Yo creo que esa restricción en las constituciones latinoamericanas era muy sabia.
Y yo creo que es un error que hayamos sacado eso en el 94. Pero hubo otras reformas que yo creo que fueron muy positivas. Eh, en particular las que tienen que ver, con todas sus fallas, con el Poder Judicial. ¿Cuál es la reforma que yo veo que es importante? Bueno, hasta el 94 se podía nombrar a los miembros de la Corte Suprema con una mayoría del Senado. A partir del 94 hace falta una mayoría de 2/3, la misma mayoría que hace falta para remover un juez de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué está introduciendo? Un principio supermayoritario en el nombramiento de los jueces de la Corte. ¿Y eso qué implica? Que hay que hacer un amplio consenso para nombrar jueces de la Corte. No sé si eso va a frenar la posibilidad de nombrarlo al hijo a la Corte, hay que ver, depende de la calidad de los senadores que tenemos, pero uno esperaría que el hijo, alguien como el hijo, no entre a la Corte porque el hijo se destacó, no se, no se ha destacado por los comentarios que han salido, por su saber legal, ni por, incluso parece que las cosas que se especializan no tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte Suprema, con los temas que tiene que ver la Corte Suprema. Su única característica distintiva, digamos, se rumorea, es ser accesible al poder político y que su hermano es el testaferro. Entonces, bueno, no queremos gente como el hijo. Bueno, estas supermayorías hacen más difícil que se nombre gente así. Yo recuerdo unos amigos uruguayos que no podían creer uno de los nombramientos de Menem a la Corte Suprema, Barra. Rodolfo Barra decía, yo estoy en la Corte Suprema para responder al presidente Menem. Entonces ellos me decían, ¿qué? ¿Cómo? Desde la perspectiva uruguaya, no sé bien, tengo que preguntarles cómo es que se nombran ahí, pero no entendían que se podía nombrar a alguien que respondía al partido, que es también lo que quería Cristina, poder nombrar gente en la justicia que respondiera a ella, en términos partidarios. Para eso, ella eso era democracia. Entonces, ese cambio me parece que fue súper positivo y entonces tanto para remover como para nombrar jueces de la Corte Suprema, ahora hacen falta 2/3. Entonces, ese cambio constitucional, entonces yo reevalué la reforma del 94, estoy en desacuerdo con la reelección inmediata, pero me parece positivo otros cambios que se introdujeron como esto de la Corte Suprema. Les cuento que aquí Eneas Biglione ha subido muy amablemente el link de la conferencia de Buchanan sobre mi peregrinaje intelectual, pero, Ah, pero estoy tratando de colocarla yo en Question and Answers y no logro cómo está hacerlo. en Pero el chat. sí, lo puse en el chat para nosotros, pero apenas pueda ponerlo para Question and Answers, lo hago. Si a Ezequiel se te ocurre cómo, me decís. Mientras tanto, una pregunta de Alan Arbelo dice, ¿cómo puede establecerse un equilibrio de poderes? Eh, ahí Ezequiel de Francisco lo puso para todos. Ok. Ahí está para Eh, todos. sí, ahí está puesto para todos. Bien, gracias Ah, Ezequiel. Eh, gracias. eh, Ahí dice, ¿cómo puede establecerse un equilibrio de poderes? Por ejemplo, en el caso de Venezuela es el poder legislativo el que elige el poder judicial, el poder electoral y el fiscal general. Bueno, a ver, Eh, una linda pregunta. Bueno, pero el tema de Venezuela es que, digamos, por lo que yo tengo entendido, es que cuando Maduro da, a ver si cierro eso, cuando Maduro da el paso en 2016, que decide desconocer los resultados de las elecciones y eh, ya digamos, ya no es más una democracia. Y aparte, ya de antes habían tenido una mayoría parlamentaria que permitió tener un poder judicial chavista, y entonces el poder judicial, por lo que yo entiendo, legitimó esta medida de Maduro de desconocer el resultado de las elecciones y por tanto desconocer a la mayoría opositora que pasó a controlar a,
la legislatura. Entonces el problema ahí es que una vez que ya no, eh, digamos, es letra muerta ya la Constitución. Claro, O sea, claro. aunque no salió un anuncio formal, esto ya no es una democracia, esto es una dictadura, bueno, en los hechos cruzó el Rubicón Sí. En Maduro. realidad, coincidirías conmigo que lo más preocupante en un sistema constitucional es cuando el Poder Ejecutivo amplía la Corte para colocarla a su servicio. Ahí sería la cruza del Rubicón. Y, y yo diría, bueno, en la Argentina, yo creo que eh, ese paso lo dio Perón en el 47 y yo creo que nos trajo todo tipo de dolores de cabeza después de eso, porque se politizó, después cada gobierno que surgía quería tener su corte. Entonces él le hizo juicio a la corte y el sistema electoral era diferente en el 1946. El sistema electoral era, en la Cámara de Diputados, era eh, la ley Sáenz Peña, que tenemos una especie de ley Sáenz Peña ahora para el Senado, dos senadores por la mayoría, uno por la minoría, pero en ese momento la ley Sáenz Peña regía para la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores había dos senadores por la mayoría. Y entonces en la Cámara de Diputados, para acusar a los jueces de la Corte, hacía falta 2/3 de los diputados y apenas raspando lo consiguió Perón. Una vez que consiguió eso, el 100% de los senadores, digamos, avalaron la remoción de la Corte porque yo creo que eran 15 senadores de la Unión Cívica Radical, no sé si era línea, eran los radicales irigoyenistas que se pasaron al peronismo, no sé si era línea reformadora, y los otros 13 senadores eran laboristas. Los 28 que estaban en funciones votaron por la remoción de la Corte. Pero bueno, ahí no solo fue el voto de la gente, sino el sistema electoral que teníamos en 1946, porque no es que Perón tenía ah, ni siquiera llegó a 2/3 de los votos, pero con el sistema electoral de que los dos senadores van a la mayoría, tenía el 100% del Senado. Por eso Chile, iba a mencionar, tenía un sistema electoral que a Buchanan y Tulloch les hubiera encantado, pero ahora lo sacaron en Chile, y era algo que venía de la Católica de Chile, que había dos representantes por cada, digamos, distrito. Entonces, uno es para la mayoría, y si la mayoría tiene el doble de votos que la siguiente fuerza, se quedaba con los dos lugares. Si no, el siguiente lugar era para la segunda fuerza. Entonces es un principio supermayoritario. A menos que alguien consiga 2/3 de los votos en todos los distritos, no obtiene el 100% del Senado. Entonces Perón, con mucho menos que eso, tenía el 100% del Senado. Entonces yo creo que lo que preguntaban, importa mucho el diseño de leyes electorales. Hoy en día es casi imposible que un gobierno democrático en la Argentina haga lo que hizo Perón en el 46, hacer un juicio a la Corte porque no tiene 2/3 de la Cámara de Diputados eh, eh, para acusar, ni 2/3 de la Cámara de Senadores para ¿cómo es? Condenar. Pero lamentablemente sí podría existir el proyecto de ampliar el número de jueces de la Corte. Sí, sí, sí. Creo que Que sí. eso, sí, sí, para eso yo entiendo que el número de jueces de la Corte no está fijado en la Constitución. No. Entonces, si no está fijado en la Constitución, podés subirlo o bajarlo, así que hemos jugado con eso. De Así hecho, que sí, eso es una de las una promesas preocupación. electorales de los demócratas norteamericanos cuando asumieron en el 2020 era también expandir el número de jueces de la Corte. Por suerte no lo hicieron, pero lo querían hacer. Sí, sí, que ahí no estoy seguro, digamos, para si eso, eh, si eso es tan fácil de hacer,
Entonces hay que ver, porque hay leyes ciertas leyes en Estados Unidos requieren supermayorías, por ahí no del 2/3, pero sí del 60%, sobre todo en el Senado. Lo que pasa es que han estado dinamitando eso en los últimos años, pero Claro. Estados Unidos tenía algo muy lindo en el Senado, que era esto de supermayorías para hacer ciertos cambios. No solo para cambiar la Constitución, sino para cambiar ciertas leyes. Nosotros para eso lo tenemos para la ley de coparticipación y alguna cosa más. Bueno, James Buchanan mismo establece la regla de los 2/3 como una especie de simulación de la regla de unanimidad para la toma de decisiones. Eso es constitucionalmente muy importante. Bueno, es que si uno piensa en eso, 2/3 de los votos, no hay ninguna fuerza política que haya alcanzado, por eso yo pienso en Perón en el 73, consiguió creo que el 63% de los votos. No sé, Sí. corríjanme si me equivoco, pero creo que no había conseguido eso en la elección del 46 ni en la del Ah, 52. En el 52 aparte hay muchas medidas que hice en Argentina, el 52 no era una democracia. ¿Por qué? O no era una democracia liberal. ¿Por qué? Yo me enteré muchos años después, porque uno sabe del cierre de la prensa, pero cuando murió una de las dueñas de la familia dueña de Nueva Provincia, ahí leí que habían cerrado más de 100 diarios, o intervenido en más de 100 diarios durante el primero y segundo gobierno de Perón. No había libertad de prensa, estaban presos muchos de los dirigentes opositores, al no haber libertad de reunión y asociación, no es una democracia liberal. Am, y eh, eh, hablamos mucho en la Argentina de Estados Unidos y el macartismo y la caza de brujas en Estados Unidos en la década del 40 y 50. Bueno, nosotros tuvimos la Comisión Vizca para investigar actividades antiargentinas, y la Comisión Vizca se usó. ¿Qué era antiargentino? Bueno, si el pueblo es peronista, y ser argentino es ser peronista, bueno, cualquiera que no comulga con el peronismo no es antipueblo y es antipatria. O sea, es un agente del imperialismo, un cipayo. Entonces, bueno, la Comisión Vizca se usó para eso, para perseguir a todos los que no le bajaban la cabeza a Perón. Perón cambió en el 73, no todos los peronistas, cuando, esto me lo hizo notar un historiador, a Samuel Amaral, cuando Perón dijo, nosotros los políticos, pero el Perón de los 40 y 50, que es el que inspira a los Kirchner, no creía en absoluto en la democracia liberal. Y yo diría a la gente que cuando se sancionó la ley de bases, quemó las estaciones de bicicletas, no dejó a mujeres policías pasar al baño, o le claro, gritaba, esa mujer que le gritaba a las fuerzas del orden, pásense del lado del pueblo. claro, claro. ah, yo diría, eh, estaba sesionando el Senado, que son los representantes del pueblo. Entonces hay gente que se cree la encarnación del pueblo, ni Claro, siquiera cree, no solo no cree en el principio liberal, ni siquiera cree en el principio ateniense de las claro, mayorías, porque ellos son el pueblo y lo que ellos piensan es lo que hay que hacer. Bueno, es muy difícil que funcione una claro, democracia claro. Porque en una el país si democracia, tenemos gente ahí así. está, porque una democracia liberal tiene un componente sanamente aristocrático que va en contra de una dictadura popular. Entonces, es contradictorio, claro. No, pero aparte yo asumirme esa mujer que le gritaba a los policías, ella se asumía al pueblo más allá de lo que Claro, se había votado el año pasado. claro. O sea, ni siquiera acepta el principio mayoritario de los No, atenienses antiguos. O sea, entonces, sí, sí, bueno, o Montoneros cuando en el 73 lo mata a Rucci. ¿Qué le está diciendo al 63% del pueblo argentino que lo votó a Perón? Me importa tres bledos. En realidad, yo pienso en Montoneros, da la impresión de unos adolescentes armados, sin ujú, idea de lo que están haciendo. Hicieron un desastre en el país. Y yo diría que lo que más destaca de Montoneros, yo no sé si es la violencia o la estupidez. eh, Porque lo que hicieron realmente para el país fue un desastre. Y aparte no sé qué estaban pensando, porque si es el modelo cubano, eh, Castro llegó con una máscara democrática. Él no dijo yo quiero imponer
el comunismo, el estalinismo en el Caribe. El tipo tenía una máscara democrática. Entonces, Montoneros, no sé qué, no quiero decir malas palabras, ¿qué No, no, diablos no, está estaba bien. No, pensando? no. Bien, bien, dos cosas. La primera, obviamente, agradecer mucho a Jorge por esta charla con un tema complicado. Y luego un aviso a todos, a toda la audiencia. El martes 23 de julio la clase la va a dar Civil Roads, porque hay un cambio de profesor. Y la clase de Civil que iba a ser el martes 27 de agosto la va a dar Nicolás Kachanowski, que va a hablar sobre los aportes de la escuela austríaca, mientras que Civil, el martes que viene, va a hablar de los derechos humanos en América Latina. Bueno, obviamente tenía que hacer ese aviso porque para que las expectativas estén relativamente adecuadas, como dirían los economistas. Bueno, para acercarnos a las expectativas racionales. Bien, bien. Bueno, Jorge, de vuelta, enormes gracias, ¿ok? No, gracias a vos por Gracias este también ahí, espacio. Ezequiel, por el apoyo. Sí, gracias, Ahí, Ezequiel. ahí tienen en el chat para todos el link de Mi peregrinaje intelectual de James Buchanan. Y bien, y los esperamos entonces el martes que viene. Gracias a todos. Hasta Un luego. abrazo.